Ya, vamos a ver ahora, les voy a explicar la parte teórica de lo que tiene que ver con el manejo de materiales de laboratorio, ya, lo que es diluciones y lo que es preparación de soluciones. Estos son algunos conceptos básicos sobre lo que vendría a ser un análisis químico, conceptos que hay que diferenciar y poder reconocer. ¿Ya? La muestra viene a ser una parte representativa de la materia objeto de análisis, ¿no? Entonces, la muestra es lo que se va a analizar, ¿ya? Es algo representativo de un total y que es objeto de análisis. La alícuota viene a ser una fracción o porción que se extrae de la muestra. La alícuota es la que se encuentra en menor cantidad. ¿Ya? Esa alícuota la voy a extraer de la muestra. Tanto la muestra como la alícuota puede encontrarse en un estado sólido, como también podría encontrarse en un estado líquido, ¿ya? Eso también hay que considerarlo. El analito viene a ser la especie química que es objeto del análisis. Ese analito es lo que está presente en la muestra, tanto en la muestra como en la alícuota, y es lo que se va a evaluar, ¿no? Es lo que se va a tratar de establecer su presencia o su cantidad en la muestra. ¿Ya? Eso es el analito. La matriz de la muestra viene a ser cualquier especie química o sustancia que acompaña al analito en la muestra. ¿Ya? Cualquier sustancia que no sea el analito que esté presente en la muestra. A eso se le denomina matriz de la muestra. La técnica analítica La técnica analítica vienen a ser los medios empleados para obtener información sobre el analito, ¿ya? Es lo que se está utilizando, ¿no? Es el procedimiento que se ha utilizado para obtener información sobre el analito, es decir, para obtener los resultados. El método analítico es la secuencia de operaciones, incluida la técnica aplicada para el análisis de una muestra. ¿Ah? Ahora, estos dos términos hay que diferenciarlo. La precisión de la exactitud. ¿Qué viene a ser precisión? La precisión está relacionada con la repetibilidad de un experimento. Cuanto más veces repitamos los experimentos en el laboratorio, los resultados que vamos a obtener van a ser precisos. Entonces, simplemente ahí, si los resultados que estoy obteniendo son resultados numéricos, esos resultados, a todos esos resultados se les saca un promedio final, y ese vendría a ser mi resultado final. Entonces, si he realizado varios experimentos, al final esos resultados van a ser precisos, ¿no? Porque he realizado varios experimentos y al final lo que he hecho es sacar un promedio de esos resultados. ¿Ya? La exactitud está relacionado con lo que es el manejo de errores. Eh, eh, Cuando decimos que un resultado es exacto, eso significa que los errores son mínimos, ¿no? A mayor exactitud, menor error, ¿ya? Esa exactitud está relacionado con los errores. Y desde el punto de vista cuantitativo, existen dos tipos de errores, el absoluto y el relativo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo para que lo puedan diferenciar. ¿Ya? Se desea realizar el análisis de metales pesados en aguas obtenidas por el río Santa. En este ejemplo, la muestra vendría a ser una cierta cantidad de agua que ha sido obtenido del río Santa en un determinado sector, y el analito, perdón, la alícuota en este caso va a ser la cantidad de agua del río Santa que se utiliza para poder realizar el análisis, ¿no? Que podría ser entre 1, entre 0,5
a 2 mililitros, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cantidad más pequeña de la alícuota. ¿Ya? El analito en este caso son los metales pesados, ¿no? Plomo, hierro, cobre, arsénico, ¿no? La matriz de la muestra es cualquier sustancia que está presente en el agua del río Santa que no sea metales pesados, ¿no? Podría ser, por ejemplo, sales inorgánicas. Si hablamos de la técnica analítica, la mejor técnica analítica utilizada en la actualidad son las técnicas espectrofotométricas, ¿ya? Cuyo equipo es el espectrofotómetro. Esos son los principales equipos que se utilizan para realizar tanto análisis cualitativo como análisis cuantitativo. El método analítico, en este caso, esto va a implicar todos los pasos, los procedimientos que se han seguido desde la toma de la muestra hasta la obtención de los resultados finales, ¿ya? Ese es un ejemplo de estos conceptos que hemos visto. Ahora, cuando hablamos de un análisis químico, los análisis químicos se clasifican en análisis cualitativos y análisis cuantitativos, ¿ya? Los cualitativos y los cuantitativos. En el caso de los cualitativos, estos son análisis que obedecen a esta pregunta, ¿no? ¿Qué está presente en el analito? ¿Qué está presente en la muestra? En este caso, lo que se va a establecer es la presencia de dicho analito en la muestra. ¿Ya? Lo que vamos a detectar es la presencia de ese analito. Y muchas de estas pruebas cualitativas son pruebas colorimétricas, que por un cambio de color eso me va a dar una idea de qué analito es o el tipo de analito del cual se trate. ¿Ya? Por ejemplo, algunas reacciones de oxidación, el reactivo de Fehling, el reactivo de Benedict, ¿no? Que es de un color azulino. Cuando se coloca una muestra y eso se lleva a baño María, al final eso me da un precipitado rojo ladrillo. Si me da ese precipitado rojo ladrillo, significa que hay alguien que se oxida y hay alguien que se reduce. Si utilizo Fehling y Benedict, estos contienen cobre más 2. Ese cobre más 2 pasa a cobre más 1, ahí el cobre se reduce, y el cobre más 1 queda bajo la forma de óxido de cobre 1, que es de un color rojo ladrillo, ¿no? Entonces, si se forma ese color rojo ladrillo, eso indicaría que hay alguien que se está oxidando y hay alguien que se está reduciendo. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, con el permanganato de potasio, este es de color lila, es un reactivo que se utiliza para producir oxidación. Cuando lo llevo cuando le coloco el permanganato de potasio, al final observaría una tonalidad marrón, ¿no? Un precipitado de color café. Eso indica que el manganeso se está reduciendo y que la otra sustancia que estoy analizando es la que se va a oxidar, ¿no? Esa es la famosa reacción redox que ocurre, ¿ya? Ahora, los análisis cuantitativos, estos son análisis que obedecen a la pregunta ¿cuánto está presente de una muestra, ¿no? ¿Cuánto está presente el analito en una muestra? ¿Ya? Es decir, que con estos análisis cuantitativos, lo que se va a establecer es la concentración exacta del analito en la muestra, ¿ya? Con estos métodos ya puedes establecer concentración del analito. Por lo general, ambas pruebas se deben de realizar, tanto el cualitativo como el cuantitativo, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurriría si solo hago el cuantitativo y resulta que el analito no está presente, ¿no? En la muestra. Si el analito no está presente en la muestra, el análisis cuantitativo se estaría realizando por gusto, ¿ya? Entonces, los exámenes cualitativos primero para detectar el analito y una vez que estoy seguro que el analito está presente en la muestra, recién podría cuantificar, ¿ya? Recién podría hacer un análisis cuantitativo.
¿Cómo clasificamos los métodos cuantitativos? ¿Ya? Existe una clasificación de estos métodos cuantitativos. Se van a clasificar en métodos gravimétricos, volumétricos y los ópticos. Los gravimétricos no se utilizan en la actualidad, los volumétricos un poco se utilizan todavía, y los que se utilizan más, ¿no?, en la actualidad son los métodos ópticos, que son métodos más modernos. ¿Qué viene a ser un método gravimétrico? En los métodos gravimétricos lo que van a realizar es la determinación de la masa del analito, ¿ya? Sirven para poder establecer la masa del analito. Y el equipo utilizado por estos métodos gravimétricos tendría que ser una balanza analítica, ¿ya? Es una balanza analítica. En el caso de las balanzas analíticas, estas son balanzas que no pesan cantidades grandes, ¿no? Por ejemplo, balanzas analíticas que te pesan hay hasta 250 gramos. O sea, su peso máximo es 250 gramos, pero son balanzas bien precisas y bien exactas. Entonces, si pesa solo 250 gramos, tengo que tener cuidado que la cantidad que yo quiera pesar no pase los 250 gramos, ¿ya? ¿Cómo se manipula una balanza analítica? Lo primero que hay que realizar es bueno, encender el equipo. El equipo tiene que, con el equipo encendido, tiene que haber un precalentamiento previo, ¿no? Tengo que esperar unos 10 minutos que esté encendido el equipo y luego procedo a realizar la pesada, ¿no? Coloco un pedazo de papel limpio, podría ser también un vaso de precipitado, una luna de reloj, ¿no? Y luego hay un botoncito en la balanza analítica que dice tare, ¿no? Tare o tarar. Ese botón es para llevar a cero la balanza. Cuando tú lo presionas, llevas a cero. Entonces lo que estás haciendo es descartar el peso del papel. Descartas el peso de ese papel, ¿ya? Y una vez que ya taró, puedo realizar la pesada, ¿ya? La pesada en este caso, de la sustancia que voy a analizar. Dentro de los métodos gravimétricos tenemos las reacciones de precipitación y también tenemos las reacciones de volatilización, ¿ya? Reacciones de precipitación y reacciones de volatilización. Dentro de los métodos volumétricos, estos son métodos que se basan en la medición de volúmenes de una solución, ¿ya? Con estos métodos se determina un gasto, un volumen gastado, ¿no? Y con una fórmula matemática podría hallar la concentración del analito que yo desee que está presente en la muestra. Y esos métodos volumétricos utilizan un equipo en particular, ¿ya? Eh, Dentro de los métodos volumétricos tenemos las reacciones ácido-base, las reacciones de titulación, las reacciones de precipitación que utilizan nitrato de plata, las reacciones de óxido-reducción, ¿no?, que son reacciones redox. Aquí está, por ejemplo, la permanganometría, ¿no?, cuyo principal reactivo es el permanganato de potasio, que es de color lila, y cuando ese manganeso se llegue a reducir, ahí se va a formar el óxido, el óxido de manganeso, ¿no? Se forma este óxido de manganeso, que sería un precipitado de color café, ¿ya? De lila va a virar a café. Entonces quiere decir que hay alguien que se ha reducido y hay otra molécula que se está oxidando. En el caso de la picrometría, este también es una reacción redox de óxido-reducción. ¿Ya? El dicromato se reduce hasta formar al final un verde turquesa y la solución que estoy analizando es la que se va a oxidar, ¿ya? Entonces, alguien se oxida y alguien se reduce. Ahora, en el caso de las titulaciones ácido-base, estas titulaciones son frecuentes en el caso por ejemplo,
Aquí utilizamos un instrumento, ¿ya? El principal instrumento para realizar una titulación ácido-base es la bureta. Ya va a ser la bureta. Entonces, en la bureta tú colocas una solución ácida y en la parte inferior, donde tendría un vaso de precipitado o un matraz Erlenmeyer, perdón, coloco una sustancia básica. A continuación se adiciona un indicador, que el más usado es la fenolftaleína, y luego abro la llave de la bureta. Tiene que haber un goteo lento. Empieza el goteo lento y a medida que transcurra ese goteo, yo tengo que ir agitando este matraz, ¿no? Lo tengo que ir agitando hasta que haya un cambio de coloración. El cambio de color que yo debo de observar es un color rojo grosella, ¿ya? Un color rojo grosella. En eso consiste las reacciones de titulación ácido-base. Entonces, en la bureta puede estar el ácido y en el matraz la base. O podría ser al revés. En la bureta la base y en el matraz el ácido. ¿Ya? Esas son las titulaciones ácido-base. Ahora, los demás instrumentos que utilizan estos métodos son instrumentos auxiliares, ¿ya? Van a ser instrumentos auxiliares, ¿no? Por ejemplo, luna de reloj, papel de filtro, espátulas, ¿no? En los gravimétricos. En los volumétricos podría ser pipetas, ¿ya? Podría ser pipetas, podría ser vasos, precipitado, matraz Erlenmeyer, ¿no? Soluciones indicadoras, podría ser bagueta, ¿ya? Pero el principal material viene a ser la bureta, ¿ya? Para los métodos volumétricos. Entonces ahí yo voy a determinar un gasto que se ha realizado y con ese gasto, utilizando una fórmula matemática, yo también podría calcular la concentración. Ahora, los métodos actuales que se utilizan para los cuantitativos son los métodos ópticos, ¿ya? Esos métodos ópticos se basan en la capacidad de absorber luz, absorben luz, y el equipo utilizado se denomina espectrofotómetro. Son los espectrofotómetros, ¿ya? Hay espectrofotómetros de absorción atómica, hay espectros de difracción atómica, de emisión, espectrofotómetros que trabajan solo con el UV y espectrofotómetros que solo trabajan con el infrarrojo. Todos estos se basan en la absorción de la luz, ¿ya? El equipo usado entonces es el espectrofotómetro. Son los actuales, ¿no? Que se utilizan para cuantificar, ¿ya? Ahora, de acuerdo al tamaño de la muestra, vamos a tener 4 tipos de métodos: los macroanalíticos, los semimicro, los microanalíticos y los ultramicroanalíticos. Ahora, si la muestra es un sólido o si la muestra es líquido, va a tener un peso máximo. Si el peso de la muestra es superior a los 100 miligramos, y si se trata de un líquido, si su volumen es superior a los 10 mililitros, ese es un macroanalítico, ¿ya? Semimicro es cuando la muestra se encuentra en el rango de 10 a 100 miligramos. Y si es líquida, de 1 a 10 mililitros. Los microanalíticos están de 0,1 a 10 miligramos, y si se trata de volúmenes sería de 0,01 a 1 mililitro, ¿ya? Esos son los microanalíticos. En el caso de los ultramicroanalíticos, el rango, si es sólido, es de 10 a 100 microgramos, y si es líquida, debería de ser de 1 a 10 microlitros, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de métodos de acuerdo al tamaño de la muestra. Los más utilizados en los laboratorios de bioquímica son los microanalíticos y los ultramicroanalíticos, ¿ya? Microanalíticos y los ultramicroanalíticos. Ahora, de acuerdo a la concentración, ¿ya? Es decir, la concentración del analito, a ese analito se puede denominar de una manera.
¿ya? De acuerdo a la concentración de ese analito en la muestra, ese analito lo podemos denominar de una manera. Si su concentración está por encima del 1%, ese analito viene a ser un macrocomponente de la muestra, ¿ya? Es un macrocomponente de la muestra. Si su concentración se encuentra entre el rango de 0,01% a 1%, este vendría a ser un microcomponente de la muestra. Y, y si su concentración está por debajo del 0,01%, estaríamos hablando de un elemento traza, ¿ya? Entonces, esos analitos se pueden clasificar en cualquiera de estos tres. Ese analito podría ser un traza, podría ser un microcomponente o podría ser un macrocomponente, dependiendo de su concentración en dicha muestra, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la muestra, para hablar de una muestra es importante realizar un plan de muestreo, ¿ya? En ese plan de muestreo hay que especificar las estrategias que tengo que seguir para garantizar que mis resultados sean los más exactos. ¿Ya? Ese plan de muestreo tiene que estar redactado, ¿no? En un documento, ¿no? Que refleje que se trate de un procedimiento. Ahora, en el caso de la muestra debe de reunir dos características básicas, ¿ya? La muestra debe de ser representativa del material a analizar y debe de ser lo más homogéneo posible. Si se cumplen esos dos requisitos, si es representativa y si es homogénea, nosotros decimos que los resultados que yo vaya a obtener van a ser exactos, ¿ya? Los resultados que obtenga van a ser exactos. O sea, si se trata de una muestra sólida, tengo que pesar de manera adecuada, de manera precisa. Si se trata de un líquido, debo de medir los volúmenes de manera exacta, de manera precisa, ¿ya? Entonces, la idea es que la exactitud se reduzca, ¿ya? Que esa perdón, que los resultados que yo obtenga sean exactos de tal manera que los resultados sean mínimos, ¿ya? Que los resultados sean mínimos. Ahora, si yo tengo una muestra en un estado líquido o un estado sólido, ¿cuál es el paso a seguir? Si mi muestra es sólida, lo que yo tengo que realizar es una molienda. Se le llama molienda o también se le llama trituración, ¿ya? Que consiste en disminuir el tamaño de partículas de la muestra. Esa molienda podría realizarse de dos maneras. Podría ser manual, como también podría ser mecánica. Si es una molienda manual, hay que usar un mortero. Si es una molienda mecánica, utilizo un molino. ¿Ya? Utilizaría un molino. Ahora, ¿con qué finalidad voy a realizar la molienda? Con la única finalidad de mejorar el almacenamiento de la muestra, ¿no? Vamos a mejorar el almacenamiento de la muestra. Lo debo de proteger de la luz solar, lo debo proteger de la temperatura y también el tipo de recipiente que yo debo de utilizar para almacenar esa muestra, de preferencia debería de ser un recipiente de vidrio opaco, ¿ya? Recipiente de vidrio opaco. Ahora, si mi muestra es líquida, ¿qué hay que realizar? Si yo tengo una muestra líquida, por lo general mi muestra líquida se encuentra junto con un disolvente, ¿ya? Los principales disolventes que se usan son alcoholes y agua, ¿ya? Alcoholes y agua, esos son los principales disolventes. Entonces, en esta situación, lo que hay que hacer es tratar de eliminar el disolvente, tratar de evaporar el disolvente. Y eso se puede realizar a baño María, ¿ya? Se hace a baño María. Ahora, hay disolventes que son orgánicos, como el éter, el benceno y el cloroformo. Estos también se van a encontrar en una proporción en la muestra, ¿ya? Entonces, elimino el disolvente, elimino el alcohol es fácil de eliminar, baño María, el alcohol es volátil, el alcohol se va a volatilizar, ¿no? Se evapora, ¿ya?
Ahora, hay un concepto que quiero que conozcan, que es el concepto de liofilización. En el caso de esta liofilización, es un tipo de esterilización que se hace en frío, ¿ya? Se utiliza una temperatura extrema, ¿no? Y eso hace que la muestra quede estéril. Esto es principalmente para las muestras sólidas, ¿ya? El equipo usado es un liofilizador, que lo más semejante a él vendría a ser una refrigeradora, pero las temperaturas son extremas, ¿no? Las temperaturas que maneja son extremas, ¿ya? Eso vendría a ser la liofilización. Ahora, presten atención a esto, por favor, que aquí hay un ejercicio que van a resolver ustedes y lo van a colocar en su informe de laboratorio, ¿ya? Cuando hablamos de los análisis cuantitativos, hay dos tipos de errores, ¿ya? Es el error absoluto y el error relativo. Cuando hablamos del error absoluto, es una diferencia que va a existir entre el valor real y el valor obtenido experimentalmente, ¿ya? Entre mi valor real y el valor obtenido experimentalmente. A esa diferencia, a esa resta se le denomina valor absoluto. Se le denomina error absoluto, perdón. Este valor, valor experimental o valor práctico, ese es el que se obtiene de los experimentos que se realizan en el laboratorio. ¿Ya? Eso siempre va a ser dato. Lo que tengo que calcular es el valor real. Y este valor real no es otra cosa que el peso molecular de la sustancia que se va a analizar. ¿Ya? Es su peso molecular. Entonces, la diferencia de ese valor real menos el valor experimental, eso me daría el error absoluto. El error absoluto se va a representar en porcentaje. ¿Ya? Eso se expresa siempre en porcentaje. Ahora, ¿cuándo calculo el error relativo? El error relativo lo voy a calcular cuando yo haya utilizado diferentes métodos, ¿ya? Haya utilizado diferentes métodos. Por ejemplo, métodos volumétricos, métodos espectrofotométricos, ¿ya? Y como estoy usando diferentes métodos para analizar mi analito, tendría que hacer el cálculo de su error relativo, ¿ya? Cuya fórmula es esta, ¿no? Es el error absoluto dividido entre el valor real, ¿no? Valor real o valor práctico, ¿ya? Multiplicado por 100. Este error relativo se expresa en porcentaje, ¿ya? El absoluto y el relativo lo vamos a expresar siempre en porcentaje. Aquí hay un ejercicio, ¿ya? ¿Qué dice? Se tiene una sal de cloro de sodio 100% pura. Experimentalmente se demuestra que su contenido de sodio es 38,98%, ¿ya? 38,98%. Me pide calcular el error absoluto y el error relativo en dicho análisis. De dato me dan los pesos atómicos. Peso atómico del sodio es 23 y el peso atómico del cloro es 35,5. ¿Ya? Entonces ahí en el ejercicio no me especifica de quién voy a calcular el error absoluto y el error relativo. Pero ahí en el ejercicio me están dando que el valor práctico del sodio es 38,98, ¿no? O sea, este valor experimental para el caso del sodio es 38,98. Entonces, lo que me está pidiendo es el error absoluto y el error relativo del sodio. ¿Ya? Error absoluto y error relativo del sodio. Ahora, el primer paso es calcular el error absoluto. ¿Ya? Ese es el primer paso. Voy a calcular este error absoluto. Y para esto voy a determinar el peso molecular del total, ¿ya? O sea, del cloro de sodio. Lo primero que calculo es el peso molecular del cloro de sodio, ¿ya? Para eso necesito los pesos atómicos. Entonces, yo al observar la fórmula, tengo que observar la cantidad de átomos que conforman dicha sustancia. En este caso, el cloro de sodio está formado por un átomo de cloro y tiene un átomo de sodio, ¿ya? Entonces, mi peso molecular
se calcula de la siguiente manera, ¿no? Para el caso del sodio es 23 por 1, ¿ya? Por 1 porque hay un solo átomo de sodio. Eso sería 23 gramos mol. Para el caso del cloro sería 35,5 por 1, ¿ya? ¿Por qué por 1? Porque hay un solo átomo de cloro. Sería 35,5 gramos mol. Luego hago la sumatoria, que sería 58,5 gramos mol. Entonces, ese dato es el peso molecular del cloro de sodio, ¿ya? Es para el caso del cloro de sodio. Pero a mí no me interesa el peso molecular del cloro de sodio. A mí me interesa el peso molecular del sodio. Y lo tengo que expresar en porcentaje, ¿ya? Esto lo tengo que expresar en porcentaje. Entonces, ¿cómo sería el siguiente paso que voy a realizar para poder, para poder, expresar la cantidad de sodio en porcentaje? ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, ¿alguien me puede decir? O sea, tengo el peso molecular del cloro de sodio, ¿no? Que es 58,5 gramos mol. Tengo de dato el peso molecular del sodio, que es 23 gramos mol. Ahora, ¿cómo expreso esto en porcentaje? ¿Ya? Eso es fácil. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo lo expresaría en porcentaje? ¿Nadie? A ver. Entonces, este total que yo he calculado acá, que es 58,5 gramos mol, es en la totalidad, ¿ya? Que es de cloruro de sodio. Entonces, yo tendría que realizar una regla de tres simple. ¿Cómo sería mi regla de tres simple? 58,5 gramos mol me representa el total, ¿no? Que en este caso es el 100%. Para el caso del sodio, que es 23 gramos mol, ¿cuánto me representa en porcentaje? ¿Ya? Entonces ahí hago una regla de tres simple. 58,5 es al 100% y 23, ¿cuánto me simboliza en porcentaje? ¿Ya? 100 por 23 dividido entre 58,5, ¿no? Eso sale 39,32%. Ya lo expresé en porcentaje. ¿Ya? Ya está expresado en porcentaje. Entonces, este resultado que estoy obteniendo sería el valor real del sodio. Valor real o valor experimental del sodio. Con ese dato ya puedo calcular el error absoluto. ¿Ya? El error absoluto del sodio es igual a valor real menos el valor experimental. El valor real es el que he calculado, ¿no? Que sería 39,32%. Y el valor experimental o valor práctico es dato del ejercicio, ¿no? Que en este caso vendría a ser 38,98%, ¿no? Hago la resta y eso sale 0,34%. Si sale negativo, simplemente le toman valor absoluto, ¿ya? Se toma valor absoluto y el resultado final siempre te va a dar en positivo. Siempre te da en positivo. Ahora, este error relativo que se ha calculado es de 0,34%, ¿ya? ¿Qué significa 0,34%? O sea, ahí tengo que añadir algo, ¿no? ¿Por qué no me sale 0%? ¿Por qué el error absoluto nunca sale 0%? Nunca va a salir 0%. Es por una razón. A ver, ¿alguien tiene una idea para poner participaciones? ¿Por qué el error absoluto nunca va a ser 0%? ¿Alguien tiene una idea? Pueden escribir en el chat también, por favor. ¿Ya? ¿Por qué el error absoluto nunca es el 0%? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene una idea?
Podría ser por la imprecisión de los instrumentos de medida. Ajá. ¿A qué te refieres cuando mencionas la imprecisión de los instrumentos? ¿A O qué te sea, refieres? en que a veces las medidas no son tan exactas porque hay algunos instrumentos que tienen un margen de error. Claro, esa es la respuesta. Muy bien, Rafael. ¿Está mi delegado por ahí? ¿Dónde está mi delegado? ¿Está el delegado? Pres- Presente, profesor, sí. Ponle una participación a tu compañero Rafael. Ya, profesor, ya lo anoto ya, profesor. Cuando Sí. hablamos de los instrumentos que utilizamos, esos instrumentos efectivamente tienen un margen de error, ¿ya? A ese margen de error se le denomina tolerancia. Es la tolerancia que cada instrumento posee. Y como tal instrumento, siempre va a tener un margen de error, ¿ya? Y si a eso le sumas que tú, como ser humano, has hecho una mala medición o has pesado mal, eso puede afectar el cálculo de los errores, ¿no? Pero ahí principalmente es lo que ha mencionado su compañero, ¿no? Es el margen de error que posee cada instrumento. Es esa la razón de por qué estos errores nunca salen 0%, ¿ya? Nunca te van a salir 0%. Pero la idea es que sí el resultado que se obtenga sea lo más cercano al 0%. ¿Ya? Podría ser que te salga 0,1% o 0,3 o 0,2. O sea, la idea es que esté cercano al cero. Y ahí decimos que ese resultado lo podríamos considerar como exacto, ¿no? Porque está cercano a cero. Sí lo podríamos considerar como exacto por el margen de error que tiene el instrumento. ¿Ya? Ahora, si el resultado me sale más del 1%, ¿ya? Si me sale un error absoluto del 1,5, por decir, 1,5%, ya está muy alejado del cero. Entonces, ese error es muy alto. Quiere decir que ya no solo ha habido, no solo ahí no solo estoy considerando ya el instrumento, sino también estoy considerando el factor humano. ¿No? Si me está saliendo más del 1%, quiere decir eso definitivamente es que he realizado una mala medición, ¿no? He medido mal o he pesado mal. Entonces, ahí el error se va a agrandar y por lo tanto tengo que repetir todo de nuevo, ¿ya? La experimentación lo tengo que realizar todo de nuevo, ¿ya? En el caso de los errores relativos, ¿ya? El error relativo, no se olviden, es cuando utilizo diferentes métodos. Si utilizo diferentes métodos, hay que calcular el error relativo para realizar una comparación, ¿ya? Y acá la idea es igual, ¿no? Que ese error relativo no sea muy alto, sea lo más cercano a cero, ¿ya? Para este ejercicio, el error relativo del sodio lo vamos a calcular multiplicando el error absoluto, multiplicándolo por 100, ¿ya? Error absoluto multiplicado por 100 dividido entre el valor real, ¿ya? Entonces ahí simplemente reemplazo en la fórmula, el error absoluto es 0,34 por 100 dividido entre el valor real. El valor real en este caso es el que he calculado con la regla de 3 simple, ¿no? Para el caso del sodio. ¿Ya? 39,32%, ¿no? Esto sale 0,86%, un poquito alto, ¿ya? Un poquito alto. Probablemente en alguno de los métodos haya habido algún error, alguna falla, en alguno de los métodos que haya usado, ¿no? ¿Ya? Pero también lo podríamos considerar un poco aceptable, ¿no? Pero aquí esto de aquí podría ser aceptable. Lo inaceptable es si te sale más alto, ¿no? Si te sale 1,8, por decir, 1,8, 1,5, 1,2, ahí sí el resultado decimos que no es aceptable, ¿ya? Ah, aquí hay dos ejercicios, que van a resolverlo ustedes, ¿ya? Es para el caso del nitrato de sodio y para el caso del sulfato de amonio. El dato que me dan es el valor real del sodio, perdón, el valor experimental del sodio es 27,4%, ¿ya? Entonces vas a calcular el error absoluto y relativo para el caso del sodio. Y en el caso del ejercicio 2 es el sulfato de amonio. Me están dando como dato que el valor experimental del ion amonio es
27.45%, ¿ya? Calcular el error absoluto y relativo del ion amonio en dicho análisis. Miren, consideren por favor, aquí hay dos iones amonio, ¿ya? No es un solo ion amonio, son dos iones amonio. En este caso es un solo ion de sodio. ¿Ya? Consideren esto cuando vayan a realizar la regla de tres simple, porque aquí hay dos iones amonio, no es un solo ion amonio. Y luego esta pregunta la van a responder en las discusiones, ¿ya? Para su informe de laboratorio. Realizan los cálculos, esos cálculos lo colocan en su informe como resultados y luego van a colocar, responder a esta pregunta, ¿ya? ¿En cuál de los dos ejercicios los resultados son más exactos? ¿En cuál de los dos más exactos? Ya saben, si está más cercano a cero, es exacto. Si está muy alejado a cero, ese resultado no es exacto. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los materiales volumétricos, los materiales de vidrio, ¿no? Esos materiales volumétricos de vidrio que se utilizan mucho en los laboratorios de bioquímica. Esos materiales volumétricos los podemos clasificar de dos formas, de acuerdo a su exactitud y de acuerdo a su función, ¿ya? De acuerdo a su exactitud, lo clasifico en graduado y aforado. Un graduado, un material de vidrio graduado, como su propio nombre lo dice, tiene graduaciones, ¿no? Tiene varias graduaciones, ese es un graduado. Y un aforado tiene una sola marca de calibración, ¿ya? Un aforado solo va a tener una sola marca de calibración. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un graduado y un aforado? ¿Cuál será la diferencia entre un material graduado y aforado? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál creen que es la diferencia entre un graduado y un aforado? ¿Alguna idea? En el caso de estos que son graduados y estos que son aforados, la diferencia está en la exactitud. El aforado te mide un volumen exacto, ¿ya? Un aforado te va a medir un volumen exacto. Y en el caso de los graduados, te miden un volumen aproximado, ¿ya? Así de sencillo. Este es un volumen aproximado y este va a ser un volumen exacto. Ahí hay ejemplos de graduados, ¿no? Las pipetas graduadas, todas las pipetas graduadas, la probeta es graduada, el matraz Erlenmeyer es graduada, los vasos precipitados son graduados, ¿ya? En los aforados está la pipeta aforada, las pipetas automáticas, estas son pipetas utilizadas en espectrofotometría. Ese tipo de materiales, sí, ese tipo de pipetas te mide volúmenes bien pequeñitos, ¿ya? Volumen bien pequeños. Y es exacto, es una medida bien exacta. Es por eso que se utiliza mucho en espectrofotometría. Las buretas y el matraz aforado, o también denominado fiola, ¿ya? Aforado, el matraz aforado o la famosa fiola, ¿ya? De acuerdo a su función, tenemos materiales diseñados para descargar líquido y materiales diseñados para contener líquido, ¿ya? Para descargar líquido, todas las pipetas, todos los tipos de pipetas que existen, probetas y buretas. Para contener líquido, el matraz Erlenmeyer, vaso precipitado y las fiolas, ¿ya? Estos son diseñados para contener líquidos, ¿ya? Ahí hay ejemplo, una probeta, matraz Erlenmeyer, el vaso de precipitado y todas las pipetas graduadas, ¿ya? Estas son solo materiales que te van a medir volúmenes aproximados. Los exactos son estos, ¿ya? Los aforados. La fiola o matraz aforado. La bureta, ¿ya? La pipeta aforada, que es esta. Y la pipeta automática.
¿ya? Esta es una pipeta automática muy usada en laboratorios de bioquímica, cuando se requiera medir volúmenes bien pequeños, ¿ya? Ahí se utilizan las pipetas automáticas. Ahora, ¿qué diferencia existe entre estos dos tipos de pipetas? Las dos son pipetas de 10. La que está acá arriba es una pipeta forada de 10 mililitros y la que está abajo es una pipeta graduada de 10 mililitros. La diferencia de estas dos es que la primera te mide un volumen exacto de 10, o sea, esta es más exacta. Y la segunda te mide un volumen aproximado de 10 mililitros. ¿Ya? Esa es la diferencia en cuanto a estas pipetas. Ahora, este dato de acá es importante, miren. Hay pipetas de 10, hay pipetas de 5, pero también tenemos pipetas de 1 y pipetas de 2 mililitros, ¿no? Esas pipetas te miden estos volúmenes pequeños, ¿no? De 1 mililitro y 2 mililitros. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Las pipetas graduadas de 1 y de 2 mililitros tienen tolerancias similares a las aforadas. O sea, son un poco más exactas, ¿no? Estas son más exactas, un poco más exactas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza el aforado? ¿Ya? El aforado, ¿ya? Para realizar el aforado, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si eso, esta técnica del aforado va a depender si yo tengo soluciones transparentes o si yo tengo soluciones oscuras, ¿ya? Va a depender de eso. Si tengo soluciones transparentes o soluciones oscuras. Si tengo soluciones transparentes, miren, en un material aforado hay una sola marca de calibración, hay una sola línea. Esta línea cóncava que se forma tiene que estar por encima de la marca de calibración. Este es un menisco que se forma, ¿no? Entonces, este menisco tiene que estar por encima de la marca de calibración, siempre y cuando que sea transparente mi solución, ¿ya? Y siempre la marca de calibración tiene que estar a la altura de mi vista, ¿ya? Tiene que estar a la altura de mi vista. Si la solución que utilizo es coloreada, es oscura, en este caso, ¿ya? Miren cómo se forma este menisco, ¿no? Esta línea cóncava tiene que estar por debajo de la marca de calibración, ¿ya? Tiene que estar por debajo de la marca de calibración, ¿ya? Y siempre a la altura de mi vista, siempre a la altura de mi vista. Esto no solo es para los aforados, ojo, esto también sirve para los graduados, ¿ya? Esto también es lo mismo en el caso de los graduados, ¿ya? El menisco por encima de la marca de calibración si es transparente y este menisco por debajo de la marca de calibración si es coloreada, ¿no? Si es una solución oscura. ¿Ya? ¿Cómo se realiza el pipeteo, ¿no? Que es una técnica para manejar la pipeta, ¿ya? Debo de utilizar el dedo meñique y estas pipetas utilizan bombillas de Hebe. Nunca debo de absorber con la boca, eso está prohibido, ¿ya? En este caso, lo que tengo que estar seguro es que el material que me estén entregando, eso también les estoy diciendo por favor de ahora, ya, los materiales que se les entreguen en el laboratorio tienen que fijarse, por favor, no deben de estar rotos, ningún material debe estar roto, guiñado, ya, si está roto o guiñado, hay que avisar al responsable para que les cambie de material. ¿Ya? Entonces hay que fijarnos que esos materiales no estén deteriorados, ¿ya? Entonces, si veo que están sucios, limpiamos el material, limpiamos la pipeta. Primero con abundante agua de caño, ¿ya? Abundante agua de caño, y luego le adiciono agua destilada. 2 chorros de agua destilada, ¿ya? 2 veces para limpiar bien esa pipeta. Primero agua de caño y luego agua destilada. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, ya me aseguré que la pipeta esté en buen estado, ¿ya? Introduzco la pipeta en la solución que yo voy a aspirar,
¿ya? Introduzco la pipeta en la solución que yo voy a aspirar, ¿ya? Y luego retiro la pipeta. Ah, perdón, antes de retirar la pipeta, lo que hay que hacer es aspirar, succionar el líquido por encima, ligeramente por encima de la marca de calibración de 0, ¿no? Aquí en el extremo superior de la pipeta hay una marca, ¿no? Que dice 0, ¿ya? Entonces, en el caso de esta que es aforada, ¿ya? Lo voy a llevar por encima de la marca de calibración que te me indica, ¿no? Aquí solo va a haber una sola marca de calibración, por encima de esta marca de calibración, ¿no? En el caso de la pipeta graduada, por encima de 0, ¿ya? Y una vez que ya succioné por encima de 0, recién puedo retirar la pipeta, ¿ya? Retiro la pipeta y el siguiente paso es escurrir la pipeta, ¿ya? Para esto, por favor, tienen que traer ese papel, hay un papel, papel toalla, ¿no? Que venden en farmacias, es el papel tisú, creo le dicen, o papel absorbente, ¿no? Es un papel suave. Con ese papel tengo que limpiar la pipeta. ¿Con qué finalidad voy a realizar este proceso, ya? Este procedimiento. Porque cuando tú introduces la pipeta, ya, dentro de la solución que tú vas a aspirar, en las paredes externas de la pipeta queda siempre volumen extra. Siempre queda un volumen adicional. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar ese volumen extra, ese volumen adicional. Para eso tengo que limpiar la pipeta, ¿no? Con el pañito. ¿Ya? En un solo movimiento, de arriba a abajo, 2 veces, de arriba a abajo, 2 veces. ¿Ya? Una vez que ya limpié la pipeta, ¿ya? Recién puedo realizar el ajuste del menisco. ¿Ya? Hago el ajuste del menisco. ¿En qué consiste eso? Como lo pueden observar ahí, ¿no? Tengo la marca de calibración, si es transparente, el menisco por encima de la marca de calibración, ¿ya? Si es coloreada, el menisco por debajo de la línea de calibración, ¿ya? O sea, una vez que ya realicé este ajuste, el siguiente paso es realizar el vaciado, ¿no? ¿Ya? Realizo el vaciado, ¿no? Elimino el líquido que yo desee, dependiendo de lo que me pidan, ¿ya? Dependiendo de lo que me pidan, ¿ya? Esta es la forma correcta como debo de realizar el pipeteo, ¿ya? Ahora, esta es una técnica también muy utilizada en los laboratorios de bioquímica que consiste en realizar la filtración, ¿no? Primero tengo que armar mi soporte universal. Ahí tengo la pinza, una pinza que coge un embudo. En la parte inferior tengo un vaso de precipitado. Y mi papel de filtro que yo voy a utilizar tiene que ser siempre circular, ¿no? No puede ser un papel de filtro cuadrado, tiene que ser circular siempre. Y debe de estar siempre en función al diámetro del embudo que yo estoy usando. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es un doblez, voy a ir doblando por la mitad, como ven ahí, de tal forma que al final se va a generar un pliegue, el papel de filtro, ¿ya? Ese pliegue, ese papel de filtro plegado, lo coloco dentro del embudo. El siguiente paso es humedecer el papel de filtro. Humedecemos el papel de filtro, ¿ya? Y el siguiente paso es verter la solución que yo voy a filtrar lentamente sobre la varilla de vidrio, sobre esta babeta de vidrio, ¿ya? Vierto de manera lenta. ¿Ya? Esta es la forma correcta como se debe realizar la filtración. ¿Ya? Ahora, en los materiales de vidrio, en estos materiales volumétricos, hay un rótulo, ¿ya? Esos rótulos tienen ciertas características. Tiene que aparecer el fabricante, ¿no? En este caso es su logo, es el logo del fabricante, el fabricante es brand, ¿ya? Eso tiene que aparecer ahí en su rótulo. Y luego debo de observar el volumen nominal, ¿no? Que es el volumen total que mide ese material de vidrio. En este ejemplo, esto es una pipeta forada de 25 mililitros. Y por debajo de este volumen nominal, ahí es donde se va a apreciar la tolerancia, ¿no? Que es el margen de error. ¿Ya? Para este ejemplo, el margen de error es más menos 0.03. ¿Eso qué significa?
que el volumen podría ser 25.03 o podría ser 24.07, ¿no? En ese rango. En ese rango hay un margen de error, ¿no? Entre el margen, o sea, mi volumen podría ser 24.007 o podría ser 25.003, ¿ya? Entonces, esos instrumentos tienen este margen de error, ¿ya? Que vendría a ser la tolerancia. Por lo tanto, la tolerancia está relacionada con la exactitud del instrumento, ¿ya? Con esa exactitud. ¿Ya? Luego, bueno, hay algunos otros datos adicionales, ¿no? Como por ejemplo el país de origen, también está la temperatura de ajuste y en algunos casos se puede apreciar la clase de material de vidrio que es, ¿no? Clase A significa que es un material de vidrio de la más alta calidad, la clase S es un material de vidrio de vaciado rápido, ¿ya? También hay materiales de vidrio clase B, clase A, clase B, clase S. ¿Ya? Esta es una bombilla de Hebe de 3 botones, ¿ya? En la parte superior está el botón A, aquí en la parte inferior tenemos el botón S y aquí en la lateral está el botón E, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es colocar la pipeta en la bombilla, ¿no? Esa pipeta tiene que encajar de manera perfecta en la bombilla, debe encajar de manera perfecta. ¿Ya? Hay algunas bombillas que son específicas para 10 pipetas de 10 mililitros. Hay bombillas también diseñadas para pipetas de 5 y bombillas diseñadas para pipetas de 2 mililitros. ¿Ya? Entonces yo tengo que asegurarme que la pipeta encaje de manera perfecta aquí en la parte inferior de la bombilla. ¿Ya? No acá arriba, sino en la parte inferior. Luego tengo que generar un vacío. El vacío lo genero presionando el botón A y comprimiendo la parte media de la bombilla, ¿ya? Presiono el botón A y comprimo la parte media de la bombilla. Ahí se genera un vacío. O sea, la idea es que no vuelva a su estado normal la bombilla. Si la bombilla vuelve a su estado normal, esa bombilla no sirve, no va a succionar. Debo descartarla, ¿ya? Debe de haber un vacío. Debe de haber un vacío. Ya, una vez que ya generé el vacío, el siguiente paso es succionar el líquido. Y para eso presiono el botón S. S de succión, ¿ya? Ahí claramente, hasta luego, señor. Ahí claramente, ahí voy a observar ese botón S, ¿ya? Presiono el botón S, S succiona, es para aspirar el líquido, ¿ya? Luego hago el ajuste del menisco y finalmente presiono el botón E. E de expulsar, con E expulsas el líquido, ¿ya? Entonces, esto lo tengo que manejar de esta manera. Nunca hay que soplar la pipeta con la boca, ¿ya? No debo soplar la pipeta con la boca, porque al hacer eso también voy a introducir volumen extra y además de eso puedo contaminar la muestra, ¿no? Puede haber contaminación de muestra, ¿ya? Ahora, esto de aquí es un ejemplo de cómo se preparan soluciones. Las soluciones tienen unidades de concentración, ¿ya? Como por ejemplo molaridad, como por ejemplo normalidad, como por ejemplo porcentaje. En este ejemplo es una concentración de dicromato de potasio de 2,5 molar. Entonces la pregunta es, ¿cómo preparo esta solución de 2,5 molar de dicromato de potasio? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo preparo esta concentración? Esto lo preparo del mismo concepto de lo que vendría a ser molaridad. La molaridad viene a ser igual al número de moles dividido entre el volumen y este volumen siempre se debe expresar en litros, ¿ya? A su vez, el número de moles, esto es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Entonces, reemplazo en la fórmula de la molaridad, voy a reemplazar lo que vendría a ser número de moles, reemplazo esto y al final despejo la masa, ¿ya? Al despejar la masa, eso me sale molaridad multiplicado por el volumen, que siempre se debe expresar en litros, multiplicado por el peso molecular de la sustancia, que voy a calcular el peso que quiero
del peso molecular, en este caso, del dicromato de potasio, ¿no? Para este ejemplo. ¿Ya? El volumen, vuelvo a repetir, siempre debe estar expresado en litros, para el caso de las unidades de molaridad. Entonces, simplemente reemplazar en la fórmula. La molaridad es 2,5. El volumen, si el ejercicio no me especifica nada del volumen, eso, por descarte, eso siempre va a ser 1 litro. ¿Ya? Si no me dice nada del ejercicio, eso es 1 litro. Se reemplazo ahí 2,5 por 1 y solo calculo su peso molecular. ¿Ya? Para eso necesito los pesos atómicos, ¿no? Del potasio es 39,1, lo multiplico por 2, del cromo es 52, también lo multiplico por 2, del oxígeno es 16 y lo multiplico por 7. Luego hago la sumatoria y me sale que su peso molecular es de 294,184 gramos mol. Ya lo reemplazo en la fórmula, multiplico y sale 735,46 gramos. 735,46 gramos, ¿ya? Entonces, eso es lo que debo de pesar en la balanza. Ahora, tener cuidado que las balanzas analíticas no pesan volúmenes grandes, ¿no? Volúmenes pequeños, hasta un máximo de 250 gramos, ¿no? 250 gramos. Esas son balanzas analíticas de precisión. Entonces, si es una balanza que pesa un volumen máximo de 250 gramos, yo necesito esta cantidad, ¿no? Esta cantidad total de 735. Entonces, eso significa que voy a realizar 4 pesadas, ¿no? No voy a pesar una sola vez, voy a tener que realizar 4 pesadas, ¿ya? Una vez que ya pesé toda esta cantidad, el siguiente paso es colocarlo en un vaso de precipitado, ¿ya? Lo voy a colocar en un vaso de precipitado y luego lo voy a diluir con agua destilada. Lo diluyo con agua destilada. Una vez que ya lo he diluido con agua destilada, ¿ya? Eso lo voy a verter en una fiola de 1 litro. Lo vierto en una fiola de litro, ¿ya? Y luego hago el enrase final con agua destilada. Puedo usar la piseta o puedo usar una pipeta hasta la marca de calibración, ¿ya? Hasta completar la marca de calibración. Y luego lo que hago es mezclar por inmersión. ¿Qué significa mezclar por inmersión? Que lo vas a colocar boca abajo, ¿no? Lo inviertes boca abajo con tus dos manos, ¿ya? Con tus dos manos y giras varias veces. Giras varias veces. ¿Ya? Vuelves a su posición inicial y luego otra vez por inmersión. Varias veces hasta que esté completamente mezclado todo. ¿Ya? Entonces, la utilidad de las fiolas, ¿cuál es? Las fiolas sirven para preparar soluciones y para realizar diluciones. ¿Ya? Una fiola sirve para preparar soluciones y también para realizar diluciones. Ya, bueno, estas son unidades de medida. Esto ya deben de saber ustedes. ¿Ya? Hay que repasar. Un kilogramo equivale a 1.000 gramos, 1 gramo equivale a 1.000 miligramos, 1 miligramo equivale a 1.000 microgramos, 1 litro equivale a 1.000 mililitros, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Eso significa que 1 mililitro es igual a centímetros cúbicos, ¿ya? Mililitro y centímetros cúbicos es la misma cosa. Y finalmente, 1 mililitro equivale a 1.000 microlitros, ¿ya? Estas son unidades caseras. ¿Ya? De esto, una gota equivale a 0,05 mililitros, o también puedo decir que una gota equivale a 3 microgotas y 20 gotas equivale a 1 mililitro. ¿Ya? 60 microgotas equivale a 1 mililitro. ¿Ya? Estas son unidades entonces que hay que aprender. Ahora, el porcentaje. ¿Ya? ¿Qué significa que la concentración esté expresada en porcentaje? Es una expresión de la cantidad de soluto que hay en 100 unidades de disolución. Si se expresa en porcentaje, ese porcentaje podría ser peso en peso. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Gramos de soluto en 100 gramos de disolución. También podría ser peso en volumen, que este es el más frecuente. Significa gramos de soluto en 100 mililitros de disolución. ¿Ya? Y finalmente podría ser volumen en volumen. Mililitros de soluto en 100 mililitros de disolución.
A ver, vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo que una solución, por decir, de hidróxido de sodio, ¿ya? Una solución de hidróxido de sodio, su concentración es del 40%. ¿Qué significa este porcentaje? Esto podría significar 40 gramos en 100 mililitros, ¿ya? Siempre y cuando que sea peso-volumen. Esto es peso en volumen. Pero si es peso-peso, ¿ya? Ese 40% sería 40 gramos en 100 gramos de mezcla en este caso, ¿ya? 40 gramos en 100 mililitros o 40 gramos en 100 gramos. Ahora, esa proporción se debe mantener siempre. 40 gramos en 100 es lo mismo que decir 40 gramos, o perdón, 4 gramos en 10 mililitros, ¿ya? O también sería lo mismo decir 0.4 gramos en 1 mililitro en este caso, ¿no? Esto sería para 1 mililitro, ¿ya? 0.4 gramos en 1 mililitro. En las tres situaciones, la concentración está al 40%, ¿ya? En las tres situaciones, la concentración está al 40%. Ahora, si yo quiero transformar los gramos a miligramos, simplemente lo multiplico por 1000, ¿no? 0.4 por 1000, eso equivale a 400 miligramos. 400 miligramos por mililitro. Esta también sería su concentración, ¿ya? 400 miligramos por mililitro, eso equivale a decir al 40%, ¿ya? 40%. Estas unidades de concentración también hay que considerarlas. ¿Ya? Esto es un ejemplo de cómo hay que realizar una dilución, ¿ya? En el laboratorio vamos a realizar una dilución. ¿Ya? Primero vamos a preparar una solución a una concentración que se va a expresar en porcentaje y una vez que preparemos esa solución, el siguiente paso va a ser realizar una dilución, ¿ya? Este es un ejemplo. Se desea preparar una solución de 100 mililitros de dextrosa al 2,5 a partir de una solución de dextrosa al 5%. ¿Cómo sé que se trata de una dilución? Sé que se trata de una solución porque estoy partiendo de una solución más concentrada, que en este caso es el 5%. Y a partir de esta voy a preparar una solución más diluida, ¿ya? Que en este caso sería 2,5%. Para realizar diluciones se utiliza esta fórmula, ¿ya? Cualquier dilución que haga hay que usar esta fórmula. Volumen inicial multiplicado por la concentración inicial, esto es igual a volumen final multiplicado por la concentración final, ¿ya? El volumen inicial es lo que siempre se va a calcular. La concentración inicial es la solución de mayor concentración. Esta siempre es de mayor concentración. El volumen final es el volumen total que yo quiero preparar. Y la concentración final, ¿ya? Es la solución de menor concentración, ¿ya? Entonces, según el ejercicio, simplemente reemplazo en la fórmula volumen inicial, concentración inicial es la más alta, que sería 5%, volumen final es el volumen total, que sería 100 mililitros, y la concentración final es la de menor concentración, que sería 2,5.
¿ya? Entonces, 100 por 2.5 entre 5, eso sale 50 mililitros. 50 mililitros de dextrosa al 5%. ¿Ya? Ese es el volumen de dextrosa al 5 que tú vas a coger y lo vas a colocar en una fiola de 100 mililitros. Lo viertes en una fiola de 100 mililitros. Y simplemente enrasas con agua destilada hasta la marca de calibración. Ahora, ¿cuánto de volumen de agua estás adicionando? Simplemente restas, ¿no? La diferencia. 100 menos 50. 100 menos 50, eso saldría 50 mililitros de agua destilada. ¿Ya? Esta es la fórmula entonces que hay que utilizar para realizar cualquier dilución. Ahora, hay una tercera forma cómo puedo preparar soluciones, utilizando lo que vendría a ser una regla de mezclas, ¿ya? Esto se utiliza cuando yo quiera preparar disoluciones intermedias, ¿ya? Cuando quiera preparar disoluciones intermedias a partir de una solución de mayor concentración y otra de menor concentración, ¿ya? O sea, una concentración más alta y una concentración más baja. O sea, la idea es que tú vayas a mezclar esas dos soluciones y al mezclarlas vas a preparar una solución intermedia. ¿Ya? Este es el ejemplo. Se necesita preparar 200 mililitros de dextrosa al 13%. A partir de dextrosa al 10 y de dextrosa al 50. ¿Ya? Dextrosa al 10 y dextrosa al 50. O sea, tú vas a mezclar esta solución de dextrosa al 10 con esta solución de dextrosa al 50 y al mezclarlas a un determinado volumen, tú tienes que preparar una solución de dextrosa al 13, ¿no? Cuyo volumen final sea de 250 mililitros, ¿ya? ¿Cómo se hace esta regla de mezclas? En la parte superior, fíjense cómo está el esquema. En la parte superior se coloca siempre la solución más concentrada, que en este caso sería 50%, ¿ya? Y en la parte inferior se va a colocar la solución menor, menos concentrada, ¿no? Que en este caso sería dextrosa al 10, ¿ya? Arriba dextrosa al 50 y abajo la dextrosa al 10. Y en la parte media se coloca la dextrosa al 13, que es la solución que tú vas a preparar, ¿ya? 50, 10 y aquí 13. Y luego vas a hacer una resta en aspa. Haces una resta en aspa, ¿ya? ¿Cómo así? Restarías 50 menos 13. 50 menos 13, esto te sale 3 partes. Y la otra resta que vas a realizar sería 10 menos 13. 10 menos 13, eso sale 3 partes, ¿ya? 3 partes. 3 y 37. Luego sumas las dos partes que has obtenido, ¿no? De la resta en aspa. 37 más 3 sale 40 partes. Esto es lo mismo que decir 40 mililitros o 37 mililitros o 3 mililitros, ¿ya? Es lo mismo decir. Ahora, estos 40 mililitros o 40 partes, este es el volumen total que correspondería a la dextrosa al 13. Así lo debo de interpretar, ¿ya? Luego voy a hacer una regla de 3 simple, ¿ya? En esta regla de 3 simple, que es una regla de mezclas, ¿ya? Que se está obteniendo de esta regla de mezclas, colocaría de esta manera, ¿ya? Para 40 mililitros de dextrosa al 13, así lo interpreto, porque este es el total, este total corresponde al de dextrosa al 13. Para 40 mililitros de dextrosa al 13, yo voy a coger 3 mililitros de dextrosa al 5. ¿Ya? Tengo que coger los que están en la parte superior o los que están en la parte inferior. 3 mililitros de dextrosa al 50. También podría ser 37 mililitros de dextrosa al 10. ¿Ya? En este ejemplo es para 40 mililitros de dextrosa al 13, cogemos o equivale a 3 mililitros de dextrosa al 50. ¿Ya? Ahora, luego colocas el volumen total de dextrosa al 13 que tú estás preparando, que en este caso sería 250 mililitros. Para 250 mililitros de dextrosa al 13, ¿cuánto de dextrosa al 50 debo de utilizar? ¿Cuánto de dextrosa al 50 debo utilizar?
¿Ya? Eso es lo que significa, ¿no? Para 250 mililitros de Destrosal 13, ¿cuántos mililitros de Destrosal 50 debo de usar? ¿Ya? Esta es la regla de tres simple que hago. ¿Ya? Entonces lo que hago es multiplicar 250 por 3 y lo divido entre 40. 250 por 3 dividido entre 40, eso sale 18,75 mililitros. ¿Ya? 18,75 mililitros. ¿Qué sería de Destrosal 50? ¿Cómo obtienes la cantidad de dextrosa al 10? Simplemente restas, ¿no? El volumen total, que es 250 menos 18,75, ¿ya? Esa resta te daría la cantidad de dextrosa al 10 que vas a usar, ¿ya? 250 menos 18,75, que sería, en este caso, 231,25 de dextrosa al 10, ¿ya? Esa resta sería la destroza al 10 que obtendrías, ¿ya? Ese es un ejemplo de regla de mezclas. Cuando hablamos de factor de dilución, es una expresión matemática que te permite calcular, ¿ya? Que te permite calcular cuánto más diluido está una solución resultante preparada a partir de una solución stock más concentrada. O sea, el factor de dilución te sirve para saber cuánto más diluido está una solución. Si hago diluciones, hay que calcular el factor de dilución, ¿ya? Se calcula con esta fórmula. Factor de dilución es igual al volumen final dividido entre el volumen inicial, que es el que hemos tomado del más concentrado, ¿ya? De esa forma se calcula el factor de dilución. Acá hay un ejemplo. Si mi volumen inicial ha sido 10 mililitros y mi volumen final es 50 mililitros, mi factor de dilución, ¿cómo sería? Volumen final, 50. Volumen inicial, 10. 50 entre 10 es 5, ¿no? Ahí el resultado sale 5. Entonces, ese valor que yo he obtenido, que es de 5, ¿eso qué significa? Que mi solución final está 5 veces más diluida que la inicial, ¿ya? 5 veces más diluida que la inicial. Eso es lo que significa ese factor de ilusión. Ahora, para este mismo ejercicio, ¿ya? Supongamos que la concentración inicial sea 2 molar. Si la concentración inicial es 2 molar, la pregunta es, ¿cuánto sería mi concentración final? ¿Ya? Sabiendo que estoy realizando diluciones. Lo que estoy haciendo es diluciones, ¿no? Porque he calculado su factor de dilución. El factor de dilución ha salido 5. Entonces, si la concentración inicial es 2 molar, ¿cuánto debería de ser la concentración final? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien tiene una idea cuál sería la respuesta? Si tu concentración inicial es 2 molar, tu factor de dilución ha salido 5, ¿cuánto sería tu concentración final? ¿Cuánto es la respuesta? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Alguna idea? ¿Nada? Ya, entonces, si mi concentración inicial es 2 molar y estoy haciendo diluciones, y en esa dilución que he hecho me sale que el factor de dilución es 5, lo que tengo que hacerle a esta concentración inicial es dividirlo entre 5. Estoy haciendo diluciones, ¿no? Y 2 entre 5 sale 0,4, ¿no? La concentración final será igual a 0,4 molar, ¿ya? No lo vayan a multiplicar por 5. Que multiplica 5, si lo multiplican por 5, ahí te sale 10. Y 10 es mayor que 2. Eso es erróneo, ¿no? Porque estás haciendo diluciones. O sea, la concentración final tiene que ser menor a 2. No puede ser mayor a 2. ¿Ya? Entonces ahí lo que tienes que hacer es dividir 2 entre su factor de ilusión, ¿no? Que es 5. 2 entre 5. Eso sale 0,4 molar, ¿ya? Entonces, esa es la parte teórica, ¿ya? Ahí hay algunos ejercicios que lo van a resolver ustedes.
lo van a colocar en su informe. Y además de esos resultados, por favor, quiero que se acerquen a los laboratorios, en este caso de alimentarias, observen los materiales y quiero que elaboren una tabla, ¿ya? Una tabla indicando los principales equipos e instrumentos de laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, balanzas, hay espectrofotómetros, ¿no? Hay estufas, hay ¿cómo se llama esto? Para esterilizar, autoclaves, ¿ya? Entonces van a colocar en una tabla la relación de esos instrumentos y una descripción breve de la utilidad de esos instrumentos, ¿ya? Este experimento todavía está pendiente porque vamos a preparar soluciones, luego vamos a hacer una regla de mezclas y finalmente vamos a elaborar una dilución, ¿ya? Esto está pendiente, pero vayan elaborando, por favor, lo que se les está pidiendo ahí, ¿ya? Ya. Ahora, el siguiente experimento tiene que ver ya con lo que es el pH. Ya, este es el otro experimento que tiene que ver con lo que es el cálculo del pH de soluciones, ¿no? De algunas sustancias que ustedes van a tener que traer para el laboratorio. Esta es la definición de pH, ¿ya? Es la definición de pH. El pH viene a ser, es el potencial de hidrógeno, ¿no? Es lo que significa pH, ¿ya? El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una disolución, ¿ya? Es la medida de la acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidróneo. Hablar de iones hidróneo es lo mismo decir que iones hidrógeno, ¿ya? Ion hidróneo o ion hidrógeno. Indica la concentración de iones hidróneo que están presentes en determinadas sustancias. O sea, esta concentración de ion hidróneo, de ion hidrógeno, es lo que se va a detectar en solución, ¿ya? Y dependiendo de esa concentración, yo voy a saber si es ácido o es alcalino. Ojo, ion hidróneo, ¿ah? En el examen les puedo colocar, ponga verdadero o falso. El pH indica la concentración de iones hidroxilo. Eso no es pH, eso sería pOH. ¿Ya? Tengan cuidado por ahí. Este término fue acuñado por primera vez, fue utilizado por primera vez, ¿no? Ese término pH, por un químico danés denominado Sorensen, ¿ya? Sorensen fue el primero en utilizar este término pH. Él mismo definió al pH como el logaritmo negativo en base a 10 de la actividad de iones hidrógeno, ¿no? También formuló la fórmula, ¿no? La fórmula del pH, ¿ya? Ahora, tenemos que definir qué cosa viene a ser un ácido y qué cosa viene a ser una base, ¿ya? ¿Qué vendría a ser un ácido y qué vendría a ser una base? Para esto hay varias teorías. Tenemos la teoría de Arrhenius. En el caso de Arrhenius, los ácidos son aquellos que al disolverse se disocian en protones. O sea, un ácido libera protones. Y las bases son aquellos que al disolverse se disocian en ion hidroxilo. Estos liberan ion hidroxilo, ¿ya? Esa es la definición de Arrhenius. Lewis. Lewis dice que un ácido es aquel que acepta un par de electrones y las bases son aquellos que captan un par de electrones, ¿ya? Esa es la definición que nos da Lewis. Y para el caso de Bronsted y Lowry, los ácidos son aquellos que tienen la capacidad de ceder protones y las bases son aquellos que captan protones. Estos mismos autores son los responsables del concepto de anfótero. ¿Ya? Este concepto de anfótero lo ha dado Bronsted y Lowry. Bueno, son especies químicas que pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo del pH en el cual se puedan encontrar. ¿Ya? Eso es el concepto de anfóteros. Ellos a su vez también han definido lo que vendrían a ser las especies relacionadas por transferencia de protones.
esto es lo que se conoce como el par ácido-base conjugado, ¿ya? Ácido-base conjugado. Esto también ha sido definido por Bronsted y Lowry. ¿Ya? Estas son algunas fórmulas que vamos a verlas. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. El pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo. Y la sumatoria del pH más el pOH, eso me da 14. ¿Ya? pH más pOH, eso me da 14. ¿Ya? Tenemos soluciones, sustancias que son ácidos fuertes, tenemos bases fuertes, ¿no? El caso, por ejemplo, del hipoclorito de sodio, el caso del ácido hipocloroso, del ácido iohídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿no? Estos son ácidos fuertes. Y dentro de las bases fuertes están todos los hidróxidos, ¿ya? Todos los hidróxidos. Estas son propiedades de los ácidos y de las bases. Un ácido y una base tiene estas tres propiedades. Neutralización, reacciona con indicadores fácilmente y catálisis, ¿ya? ¿En qué consiste la neutralización? Cuando tú haces reaccionar un ácido con una base, sus propiedades van a quedar nulas, ¿ya? Sus propiedades ácidas y básicas quedan nulas. Eso es una neutralización. O sea, una neutralización es cuando reacciona una sustancia ácida con una sustancia básica. Ahí sus propiedades de ambos quedan anuladas. Ahora, los indicadores. Estos ácidos y bases reaccionan fácilmente con estos indicadores, en donde básicamente estos indicadores van a cambiar de color, ¿ya? Va a haber un cambio de color en esos indicadores y de acuerdo a esa tonalidad yo puedo ver qué pH aproximado tienen, ¿no? ¿Qué pH aproximado es el que tienen? ¿Ya? Catálisis. Hay reacciones que pueden ocurrir en medio ácido o medio básico, ¿ya? Reacciones químicas, incluso dentro del organismo. Hay reacciones dentro del organismo que en algunos casos se promueven en medio ácido, como también hay reacciones dentro del organismo que se promueven en medio básico. ¿Ya? Entonces son tres propiedades básicas de los ácidos y de las bases. ¿Ya? Bueno, esto es la definición de Bronsted y Lowry. ¿Ya? Un ácido para Bronsted y Lowry es una especie que tiene la tendencia a ceder protones. Cede iones hidrógeno, ¿ya? Iones hidróneo. Y la base es aquel que acepta. O sea, hay un donador y hay un aceptor. Un donador es el ácido y el aceptor viene a ser la base. La transferencia protónica también ha sido definida por Bronsted y Lowry, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Este es el caso del ácido acético. Si el ácido acético lo diluimos con agua, ¿ya? Ácido acético más agua, este ácido acético se va a ionizar, ¿ya? El ácido acético se ioniza en ion hidrógeno o ion hidronio más ion acetato, ¿ya? En este ejemplo, en esta ionización, el ácido es el ácido acético y este ácido tiene su base conjugada, ¿ya? La base conjugada del ácido es el acetato. Y para el caso para el caso del agua, esta agua se comporta como una base. Su ácido conjugado del agua sería el ion hidrógeno o ion hidróneo. ¿Ya? Para este ácido, su base conjugada es el acetato y para esta base, su ácido conjugado sería el ion hidrógeno. ¿Ya? Eso es lo que vendría a ser el par ácido-base conjugado. Esto también ha sido definido por Bronsted y Lowry. ¿Ya? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar, que tienen que memorizar. ¿Ya? pH es igual a menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo. Y estas dos fórmulas hay que saberlas. ¿Ya? Concentración de ion hidrógeno que es igual 10 elevado a la menos pH. Concentración de ion hidroxilo es igual a 10 elevado a la menos pOH. ¿Ya? Y la otra fórmula está acá. 14 es igual a pH más el pOH. ¿Ya?
¿Cómo se realiza la medición del pH? Para realizar la medición del pH, esa medición puede realizarse de dos formas. Puede realizarse de manera cualitativa, también se puede realizar de manera cuantitativa, ¿ya? Cualitativa y cuantitativa. De manera cualitativa, utilizamos papel indicador, ¿ya? Utilizamos soluciones indicadoras, utilizamos tiras reactivas. Esto es de manera cualitativa. De manera cuantitativa, utilizamos este instrumento, ¿ya? ¿Qué vendría a ser un pHímetro? Cuando hablamos de pHímetros, hay pHímetros que son estables y tenemos pHímetros portátiles. En ambos casos, estos pHímetros hay que calibrarlos. ¿Cómo se calibra un pHímetro? Se calibra en medio ácido, en medio neutro y en medio alcalino. O sea, yo debo de tener un buffer cuyo rango de pH sea ácido, tengo que tener otro buffer neutro y otro buffer que tenga un pH ácido, pH neutro y pH básico, ¿ya? Luego coloco el electrodo en el medio ácido y me debe de marcar exactamente el pH que me indica que controla el buffer ácido en este caso, ¿no? Si el buffer me dice que controla, por decir, un rango de 2 a 3, por decir, ¿no? Entonces, ese rango me tiene que salir ahí en el pHímetro. O sea, una vez que compruebo que efectivamente sale ese rango o sale un pH ácido que esté en ese rango, retiro el electrodo, ¿no? Y ahora lo coloco en el medio neutro, ¿ya? Tiene que marcar un pH neutro, el pHímetro, retiro el electrodo. Cada vez que yo retire los electrodos de las soluciones, tengo que lavarlo con abundante agua destilada, ¿ya? Ese electrodo se lava con abundante agua destilada. Y luego finalmente coloco el electrodo en el medio básico. Y el pHímetro me debe dar un pH básico, ¿ya? Entonces, por lo general, esas calibraciones se realizan una vez al año. ¿Ya? Por lo general una vez al año. O en todo caso, si yo detecto que el pHímetro está marcando error, ¿ya? Marca error, hay alguna falla, si veo que hay una falla, hay que realizar una calibración de ese pHímetro, ¿ya? Esta es otra forma de medir el pH, calcular el pH, que también es cuantitativo, es mediante reacciones de titulación ácido-base, ¿ya? Aquí arriba en la bureta coloco el ácido, acá abajo la base, le coloco la fenoltaleína, abro la llave, para gotear, empiezo a agitar el matraz, ¿no? Y hay un cambio de color, rojo grosella. Cierro la llave y con esto determino un volumen gastado, ¿no? Con este volumen gastado, yo puedo calcular la concentración de ion hidrógeno, ¿ya? Utilizando una fórmula matemática. Entonces, son formas como puedo realizar la medición del pH. El pHímetro, o también llamado potenciómetro, ¿ya? Este pHímetro o potenciómetro es un instrumento que me va a servir para medir el pH de manera cuantitativa, ¿ya? Te mide el pH de manera exacta, de manera precisa. O sea, es un análisis cuantitativo que tú realizas, ¿no? Con este pHímetro, ¿ya? Se le llama potenciómetro o también llamado pHímetro. Es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos. Este es un pHímetro estable, ¿no? Que está fijado en una sola posición. Y ese pHímetro tiene dos electrodos, ¿ya? Son dos electrodos que posee ese pHímetro. Un electrodo es de referencia, que está formado por plata y cloruro de plata, y el otro electrodo es de vidrio. Este electrodo de vidrio es el que es sensible a la concentración de ion hidrógeno, ¿ya? Ese electrodo de vidrio es el que capta la concentración de ion hidrógeno. Y por lo tanto, eso me va a dar una idea de la acidez o alcalinidad, ¿no? De la sustancia que estoy analizando, ¿ya? Ahora, hay soluciones indicadoras que también se pueden utilizar, ¿ya? Utilizando soluciones indicadoras o utilizando tiras reactivas. Estos indicadores y estas soluciones o tiras reactivas poseen ácidos, están formados por ácidos o bases débiles, ¿ya? En estos casos, la medida del pH es aproximada
o sea, se da de manera cualitativa, no es un pH exacto, ¿ya? Para eso utilizamos esos indicadores, tiras reactivas o soluciones indicadoras, que en algunos casos van a ser ácidos o bases débiles. Son ácidos o bases débiles, ¿ya? Que se presentan, que lo que yo voy a observar son un cambio de color, y ese cambio de color ocurre dependiendo del pH en el cual se encuentren, ¿ya? Ahora, de estas soluciones y tiras reactivas, ¿cuáles son las más usadas? ¿Ya? Las que tienen que aprender. El naranja de metilo, ¿ya? Este naranja de metilo. El naranja de metilo vira a rojo cuando se encuentre en un pH por debajo de 3.5. Si está por un pH de 3.5, vira a rojo. Si está en un pH por encima de 3.5, vira naranja. ¿Ya? 3.5 naranja. El otro es el rojo de metilo. ¿Ya? El rojo de metilo. Este rojo de metilo vira a rojo cuando está por debajo de 4. Por debajo de 4 va a virar a rojo. Y por encima de 4 vira amarillo. ¿Ya? Rojo y amarillo. El más utilizado es el papel de tornasol. ¿Ya? Eso viene en tiras, ¿no? Hay un papel de tornasol que viene en tiras. ¿Ya? Este papel de tornasol va a virar a rojo cuando se encuentre en un pH por debajo de 4. ¿Ya? Vira lila si está en un rango de 4.5 a 6.5. 4.5 a 6.5. Ahí vira lila. Y si está por encima de 7.5, ¿ya? De 6.5, perdón, por encima de 6.5 vira azul, ¿ya? Acá hay azul, rojo y lila, ¿ya? La otra solución indicadora es la fenolftaleína. La fenolftaleína, ¿ya? En el caso de la fenolftaleína, cuando está en un pH por debajo de 7.5 es transparente. Y cuando está por encima de 7.5 es rosado, un rojo grosella, ¿no? Ese es el color, ¿ya? Son los 4 indicadores más usados, ¿ya? El naranja de metilo, el rojo de metilo, el tornasol y la fenolftaleína. Esto lo van a responder en su informe de laboratorio, por favor. Ya, ahí es un caso. Se prepara 3 muestras y una disolución. Al añadir fenolftaleína, la primera, la disolución permanece incolora. Luego, al añadir el naranja de metilo, la segunda, toma un color naranja. Y al añadir el tornasol a la tercera, se pone color azul. La pregunta es, según estas coloraciones, ¿cuál es el rango de pH aproximado de la disolución? Ya, esa pregunta lo responden utilizando estos datos que están acá, ya, esas coloraciones que están ahí. Ya, bueno, estos son algunos rangos de pH, ya, aquí hay algunos rangos de pH, y para estos rangos de pH, yo puedo calcular su concentración de ion hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, del caso del ácido clorhídrico, tiene un pH de 1 y la concentración de ion hidrógeno sería 10 a la menos 1, ¿ya? Para el limón es cercano a 3 y su concentración de ion hidrógeno sería 10 a la menos 3. Aquí hay rangos de pH de algunos fluidos, por ejemplo, el caso de la sangre, ¿ya? El pH de la sangre, su pH normal debe de estar entre 7.35 a 7.45. La orina debe estar entre 5.5 a 7 y la saliva debe estar entre 6.4 a 6.8, ¿ya? Esos son los rangos normales de esos fluidos. Ya, bueno, esto ya les explico en clase, cuando la siguiente semana, ya, cómo hacer estos cálculos, estos dos ejercicios, ya, y estos son los materiales que yo necesito que traigan para la siguiente clase, ya. Para cada material que vayan a traer, por favor, necesito que traigan vasos descartables, ya, necesito que traigan vasos descartables para cada material. ¿Qué materiales pueden traer? Aquí hay una relación de materiales que pueden traer. Por ejemplo, jugo de limón, ¿ya? Este jugo de limón, por favor, lo tienen que escurrir 2 horas antes de realizada la práctica, ¿ya? 2 horas antes de realizada la práctica, tienen que escurrir el limón. Y ese jugo de limón es lo que tienen que traer. Este es el rango normal de ese jugo de limón, ¿ya? Entre 2 a 2.6. O sea, es muy ácido.
Vinagre. Vinagre también pueden traer, ¿ya? El vinagre contiene ácido acético y el rango normal del pH de ese vinagre está entre 2.4 a 3.4. En este caso es muy ácido. La Coca-Cola, ¿ya? La gaseosa, la Coca-Cola, entre 2.3 a 2.5, muy ácido. Pobrecitos de aquellos que toman Coca-Cola, ¿no? Pobre estómago, les puede producir gastritis. Y no solo gastritis, sino también diabetes, ¿no? Porque este tiene bastante azúcar, ¿ya? Coca-Cola. A ver, limón, vinagre, Coca-Cola, pues naranja, ya, yogur natural. De preferencia que sea yogur natural, ¿ya? Un yogur natural. Un yogur natural, su pH normal está entre 4.4 a 4.8, ¿ya? Ese es un pH ácido. ¿Qué otro? A ver, leche. ¿Ya? De preferencia, a ver, podrían traer leche de vaca, un grupo leche de vaca y otro grupo podría traer leche de tarro, ¿ya? Leche de vaca y leche de tarro. Y comparamos ese pH. En el caso de la leche, su pH normal debe estar entre 6.5 a 6.7, o sea, ligeramente ácido, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Agua con bicarbonato. Entonces, para esto lo que van a hacer es diluir el bicarbonato con un poco de agua. ¿Ya? Hay que diluir ese bicarbonato con un poco de agua. Y eso es lo que van a traer. Su rango normal de esta agua bicarbonatada debe estar entre 8 a 9. Eso me indica que es un pH alcalino. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otro alimento. A ver, ¿cuánto? Limón, vinagre, Coca-Cola, yogur natural, leche, agua bicarbonatada y algún jabón, jabón líquido, ¿ya? Algún jabón líquido. ¿Ya? Esos son los materiales que necesito que traigan para la siguiente clase. Para cada material, por favor, traigan un vaso pequeño, el más pequeño que tengan, ¿ya? Un vaso pequeñito descartable. Vaso pequeño descartable, ¿ya? Entonces, esos son materiales que hay que traer para la siguiente clase. ¿Ya? A ver, creo que hay tiempo todavía. Sí, quedan 10 minutos. A ver, para explicarles este ejercicio de acá, ¿ya? Para que lo vayan resolviendo. A ver, en este ejercicio me indica cuál de las siguientes soluciones son ácidas, neutras y básicas. Eso en función a su concentración, ¿ya? Entonces, a esta concentración que es 0.85 molar de hidróxido de sodio, ¿ya? A esta concentración actuaría como un ácido, como un neutro o como básico. ¿Ya? Entonces, para esto, lo que tengo que calcular es su pH. Lo que voy a calcular es el pH, que está resuelto acá, ¿no? En el ejercicio A, ¿ya? Entonces, el hidróxido de sodio es una base fuerte que se ioniza completamente, ¿no? Estas bases fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes se ionizan de manera completa. El hidróxido de sodio se ioniza en ion sodio y ion hidroxilo. Ion sodio y ion hidroxilo. El dato que me están dando es de la concentración del hidróxido de sodio, ¿no? Que es de 0,85 molar. Como es una base fuerte, esto equivale a decir que la concentración de sodio también va a ser de 0,85 molar. Y por lo tanto, la concentración de ion hidroxilo también debe de ser de 0,85 molar. ¿Ya? O sea, de manera indirecta, ahí me están dando la concentración de ion hidroxilo. Entonces, si el dato que me están dando es la concentración de ion hidroxilo, yo puedo calcular su pOH. ¿Ya? Utilizo esta fórmula. pOH es igual a menos logaritmo de 0.85. ¿Ya? Menos logaritmo de 0.85. A ver, eso en la calculadora, ¿cómo se hace? Yo voy a usar mi calculadora de acá de la computadora. En la calculadora es algo parecido, ¿ya? A ver, voy a ver. Tiene que ser calculadora científica. Abro mi calculadora científica, ¿ya? Abro esta calculadora científica. Está ahí seleccionado científica y ahora calculo este logaritmo. Para calcular este logaritmo, lo primero que tengo que hacer es digitar el número, que en este caso es 0.85, ¿ya? 0.85. Y luego le aplico el logaritmo, que es este, log, ¿ya? Selecciono el logaritmo
y este sería su resultado, ¿ya? Sale negativo. Pero como acá hay un signo negativo, negativo por negativo, eso te da positivo. Entonces ahí el resultado sería 0.071. Su pOH, perdón, su pOH es 0,071. Pero este no me ayuda para saber si es ácido neutro básico. Utilizo la otra fórmula, que es esta, ¿no? 14 es igual al pH más el pOH. ¿Ya? Utilizo esta fórmula. Reemplazo en la fórmula. 14 es igual al pH más 0.071. Entonces, el pH va a ser igual a 14 menos 0.071, que es igual a 13,729. ¿Ya? Su pH. O sea, es un pH muy alcalino, ¿no? Un pH muy alcalino, ¿ya? Entonces ahí la conclusión es que es un pH muy alcalino a esa concentración. Para el otro caso, ¿no? Del B, me están dando de dato la concentración del ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se desdobla en ion hidrógeno y ion cloruro. Si su concentración es esta, la del ion hidrógeno también va a ser 2,3 por 10 a la menos 5 molar. Del ion cloruro también es 2,3 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, si yo tengo la concentración de ion hidrógeno, yo puedo calcular de manera directa ya el pH. ¿Ya? pH que es igual, menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno, ¿no? Entonces, simplemente reemplazo en la fórmula. pH es igual a menos logaritmo de 2,3 por 10 a la menos 5. ¿Cómo calculo este valor en mi calculadora? ¿Ya? Para eso tengo que utilizar paréntesis. A ver, primero coloco 2,3. A ver, llevo a cero acá. Ya, este es 2,3. Ya, 2,3. Coloco por 2,3 por. Luego acá dice 10 a la menos 5. ¿Ya? En la calculadora, ¿a qué opción qué opción es la que voy a presionar? En este caso, esta es X, creo que es esta. O creo que, a ver, creo que es esta, 10X. A ver, vamos a probar, ¿ya? No, no es esta, no es esa, no es esa, me equivoqué. A ver, otra vez, ¿ya? 2,3. Ahí. Ya, 2,3 multiplicado por, es esta creo, X a la Y, ¿ya? A ver, se pone así, miren, ¿ah? 2,3 multiplicado por 10, así la van a poner, ¿ya? Como está ahí, 10, y luego seleccionan X sobre Y, ¿ya? X sobre Y. Eso significa exponente. Como tiene un signo negativo, ahí le van a colocar paréntesis. Paréntesis menos 5. ¿Ya? Cerramos paréntesis y le pongo igual. ¿Ya? Ese es el resultado de esa operación. ¿Ya? 2,3 por 10, luego coloco X sobre Y y entre paréntesis coloco menos 5. Ese es el valor. A este valor le sacas el logaritmo, log. ¿Ya? Y este es su resultado final, ¿no? Que sería en este caso menos 4,64, redondeado a 2 decimales, ¿ya? Redondeado a 2 decimales. pH sería igual a menos 4,64. Resuelvan el ejercicio C y D, ¿ya? Ese ejercicio C y D, resuélvanlo de la misma manera y lo van a colocar en su informe de laboratorio, ¿ya? En su informe de laboratorio. Este es otro ejercicio, pero en este caso es al revés. En este caso, el dato que te están dando es el pH. ¿Ya? Te están dando estos pH, 3,2, 1, 8,9, 13,6 y 0. Entonces, que te están pidiendo calcular que para este pH calcule la concentración de ion hidroxilo y la de ion hidrógeno. Si me están pidiendo calcular la concentración de ion hidrógeno y ion hidroxilo, la fórmula que yo debo de utilizar es, para el caso de ion hidrógeno, ¿no? La concentración de ion hidrógeno es igual a 10 a la menos pH. ¿Ya?
si es concentración de ion hidrógeno. Concentración de ion hidrógeno es igual a 10 a la menos pH. Simplemente reemplazo ahí en la fórmula. 10 elevado a la, el pH para el caso A es 3,2, ¿ya? 10 elevado a la menos 3,2. Eso igual en la calculadora yo la puedo, eso también lo puedo sacar en la calculadora, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí coloco 10 exponente, que es XY, eso significa exponente, luego coloco paréntesis y luego coloco menos 3,2, ¿ya? Cierro paréntesis y le pongo igual. En este caso sale este resultado. En algunas calculadoras acá va a aparecer E a la menos 4, ¿ya? ¿Qué significa E a la menos 4? Esto significa 10 elevado a la menos 4, ¿ya? 10 elevado a la menos 4. O sea, el resultado es 6,31 por 10 a la menos 4. Ese es el resultado de la concentración de ion hidrógeno. Para el caso del ion hidroxilo, voy a usar esta fórmula, ¿no? Concentración de ion hidroxilo es igual a 10 a la menos pOH, ¿ya? Entonces lo que voy a calcular es el pOH. Para eso utilizo esta fórmula, ¿no? pH más pOH es igual a 14. Tengo el dato del pH, que es 3,2. 14 menos 3,2, eso sale 10,8. Ese es el pOH. ¿Ya? Ahí reemplazo en la fórmula 10 elevado a la menos 10,8. ¿Ya? Eso igual en la fórmula. Coloco primero el 10. Coloco exponente XY. Abro paréntesis. Menos 10,8. Cierro paréntesis y le pongo igual. ¿Ya? En este caso sale 1,58 por E a la menos 11. ¿Ya? Es decir, 1,58 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Ese sería la concentración de ion hidroxilo, ¿no? La concentración de ion hidroxilo. ¿Ya? Entonces, de esta misma fórmula, calculen para el caso B, C, D y E. ¿Ya? B, C, D y E. Y eso lo colocan en su informe de laboratorio. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, traigan solo los materiales. Para lo que es diluciones, voy a ver si requiero algún material. Si requiero algún material, ya les pido con anticipación. Pero lo de pH sí, ya les dije qué cosa traer, ¿ya? Limón, vinagre, Coca-Cola, yogur natural, leche, ¿ya? ¿Qué más dijimos? Agua con bicarbonato y una muestra de algún jabón líquido, ¿ya? Y para cada muestra que traigan, no se olviden traer su vaso descartable pequeño, ¿ya? Entonces, esos son los materiales. Vamos a hacer la siguiente clase, dilución. Vamos a hacer una dilución. Luego vamos a hacer una reglada de mezclas. Y finalmente vamos a medir el pH utilizando un pHímetro y utilizando tiras reactivas, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar para la siguiente semana. Eso es todo. Uy, la asistencia. Mira, ¿por qué no me has hecho acordar?